Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Hillary, Constantin y Benjamin y otros, versus Trinidad y Tobago. Sentencia del 21 de junio del 2002. Estudiantes: Diana Carolina Cuaspa, Lina María Suárez Ortega. El presente caso es producto de la acumulación de los casos Hillary, Constantin y otros, y Benjamin y otros, que fueron sometidos separadamente a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado de Trinidad y Tobago, el 25 de mayo de 1999, 22 de febrero del 2000 y 5 de octubre del 2000 respectivamente. En sus alegatos finales, la Comisión Interamericana agrupó los argumentos de sus demandas en 6 temas principales que se relacionan en los procesos penales de todas o de algunas de las supuestas víctimas, como resultado de su condena por el delito de homicidio intencional en Trinidad y Tobago. Dichos temas son la naturaleza obligatoria de la pena de muerte, el proceso para otorgar la amnistía, el perdón o la conmutación de la pena en Trinidad y Tobago, las demoras en los procesos penales de algunas de las supuestas víctimas, las deficiencias en el tratamiento y condiciones de detención de ciertas presuntas víctimas, las violaciones al debido proceso previo al juicio, durante este y en la etapa de apelación, y finalmente la falta de disponibilidad de asistencia letrada para que algunas supuestas víctimas tuvieran acceso a recursos internos tendientes a alegar la violación de sus derechos. La Comisión solicitó asimismo en sus alegatos finales que la Corte declare la responsabilidad intencional del Estado de Trinidad y Tobago en virtud de lo siguiente: la violación por condenar a las supuestas víctimas a una pena de muerte obligatoria, la violación al ejecutar a Joy Rimac en aplicación de la pena de muerte obligatoria y estando su petición de obtener la protección de sus derechos pendiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la violación por no respetar de manera efectiva el derecho de las 32 presuntas víctimas al solicitar la amnistía, el perdón o la conmutación de la pena, la violación de los derechos a ser procesado en un periodo de tiempo razonable debido a las demoras en los procesos penales en el caso de 24 de las supuestas víctimas, la violación de los derechos de 23 de las supuestas víctimas por no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que hubieran sido necesarias para dar efecto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Competencia de la Corte. Trinidad y Tobago depositaron su instrumento de ratificación de la Convención Americana el 28 de mayo de 1991. Ese mismo día, el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte. El 26 de mayo de 1998, Trinidad y Tobago denunció la Convención y, de acuerdo con el artículo 78 de la misma, esta denuncia pasó a tener efectos un año más tarde, a partir del 26 de mayo de 1999. Los hechos a los que se refiere el presente caso ocurrieron con anterioridad a la fecha en que la denuncia efectuada por el Estado empezó a generar efectos. A pesar de que la Corte Interamericana es plenamente competente para conocer los hechos del presente caso, tal como lo estableció en la sentencia sobre excepciones preliminares antes indicadas, el Estado de Trinidad y Tobago desconoció la competencia de este tribunal para continuar la tramitación del mismo. Así, el 8 de febrero del 2002, el Estado informó que no asistiría a la audiencia pública convocada por la Corte. Los peritos indicaron en su informe que los prisioneros permanecen presos por periodos demasiado extensos y que los detenidos en Port of Spain y condenados a muerte no cuentan con atención médica adecuada, son sometidos a tratamientos crueles en algunos casos, viven en condiciones degradantes y peligrosas para la salud y son privados del debido acceso al aire libre y al ejercicio. Los peritos dictaminaron que la combinación de todos estos aspectos de un tratamiento carcelario aplicado rutinariamente por largos periodos de tiempo a los prisioneros constituye un trato cruel, inhumano o degradante que viola el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los peritos indicaron que en Trinidad y Tobago no hay una práctica consolidada en cuanto al tiempo en que una persona puede permanecer detenida luego de ser arrestada y no existe una cultura para mantener un récord escrito en relación con las personas llevadas a la estación de policía. Agregaron que no hay disposición alguna en Trinidad y Tobago que imponga al Estado la obligación de proveer asistencia legal para la defensa al momento del arresto de una persona y que los procesados solo pueden solicitar dicha asistencia cuando son llevados por primera vez ante el juez de instrucción. Muchas veces transcurren hasta 6 semanas antes de que se dé la primera visita del abogado al procesado. Asimismo, manifestaron que el abogado que atiende el juicio no es el mismo que interviene en el trámite de la apelación y ello produce una demora adicional en el procedimiento, ya que el segundo no sabe qué sucedió en la primera etapa del proceso. Además, Trinidad y Tobago no reconocen el derecho a que los procesados sean juzgados en un plazo razonable. Consideraciones de la Corte. Después de considerar los argumentos de las partes, la Corte se pronunciará sobre la pena de muerte obligatoria. Para ello estima pertinente recordar que el artículo 4 de la Convención Americana dispone: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se entenderá su aplicación a los delitos a los cuales no se aplica actualmente. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier actuación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso. Toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes mínimas garantías: concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho al inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Asimismo, el artículo 7.5 de la Convención Americana establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El artículo 25 de la Convención Americana, referente al derecho a protección judicial, establece en lo conducente que: primero, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. La Corte considera que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales. Corresponde al Estado exponer y probar la razón por la que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable, en principio para dictar sentencia definitiva en un caso particular, de conformidad con los criterios indicados. Los representantes coincidieron con los alegatos de la comisión e indicaron que las celdas recibían poca o ninguna luz natural. Las facilidades sanitarias son primitivas y degradantes. Los acusados en prisión preventiva son detenidos en condiciones de sobrepoblación carcelaria y en celdas muy pequeñas. No hay facilidad de trabajo para aquellos en espera de la pena de muerte. Los periodos de ejercicio son muy limitados y las facilidades médicas son virtualmente inexistentes. El artículo 5 establece en lo contundente que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada. Reparaciones. La Corte ha observado que la forma como se encuentra penalizado el delito de homicidio intencional en la Ley de Delitos contra la Persona es de por sí violatoria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta constatación conduce a la Corte a considerar que el Estado de Trinidad y Tobago debe abstenerse de aplicar la ley mencionada y, dentro de un plazo razonable, debe modificarla adecuándola a la Convención Americana y otras normas internacionales de derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de esta, manera que se garantice el respeto y el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a las garantías judiciales consagradas en ese mismo instrumento internacional. Entre las respectivas modificaciones de la legislación debe quedar incluida la referente a la introducción de diversas categorías de tipos penales de homicidio intencional, que corresponde a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta las circunstancias del delito y del justiciable, y se debe establecer una gradación de los niveles de severidad de la pena que guarde relación con la gravedad de los hechos y con la culpabilidad del imputado. Por último, la Corte considera pertinente y necesario ordenar al Estado que ajuste las condiciones del sistema carcelario a las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia. A ese efecto, la Corte considera que es equitativo otorgar, por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la suma total de $13,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en dólares de Trinidad y Tobago, por concepto de gastos en que incurrieron los representantes de las víctimas en el proceso internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el cumplimiento de lo anterior, el Estado deberá efectuar el respectivo pago en un plazo de 6 meses contando a partir de la notificación de la presente sentencia. Por lo tanto, la Corte declara en cuanto al fondo por unanimidad que el Estado violó el derecho a la vida, que el Estado violó el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que el Estado violó el derecho a la integridad personal, que el Estado violó el derecho que tiene todo condenado a muerte a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, que el Estado debe modificar las condiciones de su sistema carcelario para adecuarlo a las normas internacionales de la protección de los derechos humanos, que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento y por unanimidad que supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por concluido el presente caso, una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo.